Hola, en esta ocasión vamos a trabajar con SQL Server Integration Service, el cual nos va a permitir realizar procesos de ETL, y lo que aprenderemos hoy es cómo hacer una migración de datos desde tres tipos distintos de archivos: un archivo de TXT, un archivo de CSS y un archivo de Excel. Todos estos archivos contienen estructuras similares y datos relacionados con personas. Como vamos a poder observar, los tres archivos contienen los mismos 5 campos, aunque con datos diferentes, y el objetivo será mirar la información de cada uno de estos archivos hacia una única tabla de destino, en este caso llamado persona, dentro de nuestra base de datos de SQL Server. Para ello, el primer paso será crear la tabla persona en nuestra base de datos, que usaremos como entorno de prueba. Esta tabla deberá tener exactamente los mismos campos que se encuentran en los archivos de origen para garantizar una migración correcta. Bien, empezamos creando nuestro proyecto. Para ello, en Visual Studio seleccionamos nuevo proyecto. Luego buscamos Integration Service Project, la cual se encuentra casi al final de la lista, solo que a mí me parece por haber trabajado ya recurrentemente con este proyecto. Una vez seleccionado, le asignamos el nombre a nuestro proyecto y damos en crear para poder comenzar a trabajar. Ahora, en el flujo se agregará un Dataflow Task. Los Dataflow Tasks son componentes que en cada uno se diseña y se ejecuta el flujo de datos dentro de un proceso de ETL. Entonces, para el ejercicio, vamos a agregar 3 Dataflow Tasks para que pueda cumplir la migración de cada uno de los casos que estamos viendo. Bien, comencemos asignándole algún nombre a estos Dataflows. Vamos a probar primero la migración desde el archivo de TXT. Sí, será una migración de TXT a la tabla persona. Bien, el siguiente será la migración desde el archivo CSV hacia igual a la tabla persona, y el último será la migración desde el archivo de Excel. Bien, Bien, una vez dentro del Dataflow Task, del primer Dataflow Task, comenzamos a diseñar nuestro flujo de datos para ejecutar el proceso de ETL. Vamos a agregar dos componentes principales, uno que es el Flat File Source. A ver, acá es. Bien, arrastramos el Flat File Source que representa el origen de los datos, en este caso va a ser el archivo TXT. Y el segundo componente será el destino de Adobe.NET, que será la tabla en SQL Server donde cargaremos los datos transformados. Entonces, para configurar el Flat File Source, ese componente permite conectar y leer el archivo TXT. Hacemos clic en él, luego hacemos clic en New, que es la ventana que nos aparece. Y dentro de New lo que vamos a hacer es examinar para poder buscar el archivo de TXT. Luego al ir a columnas, podemos visualizar cómo Integration Service está interpretando los datos, por ejemplo, por separadores, como tabulaciones. En opciones avanzadas, podemos configurar propiedades específicas para cada columna. Al seleccionarlos, en la parte derecha nos muestra los valores. Y en ella podemos editar los tipos de datos. En este caso, para fecha de nacimiento y DNI, asignarle sus datos correspondientes, los cuales son las que vamos a asignarle de acuerdo a lo que encontremos en la base de datos, ¿no? Y para lo que son nombres, apellidos y género, son los de tipo string, que por defecto vienen asignados. Y con el tema de la longitud, le vamos a asignar en este caso el valor 100, que es lo que hemos asignado en la tabla persona. Entonces modificamos esos tres. En vista previa podemos ver nuevamente las columnas separadas y con sus datos respectivos. Damos en aceptar. El botón preview también te muestra la información de la data que hemos extraído del TXT. Entonces damos clic en aceptar nuevamente y luego conectamos el flat file source con el destino de Adobe.NET. Dentro de Adobe.NET lo que vamos a hacer es generar una nueva conexión.
En este caso del servidor de la base de datos, vamos a traer el nombre server o el server name. Vamos a conectar acá. Luego probamos la conexión. Acá nos indica que se realizó correctamente. Y aquí lo que vamos a hacer es, en el cifrado, podemos elegir la opción Optional False y nos va a mostrar las bases que tenemos para poder trabajar. En este caso es base de prueba. Como que también podemos hacer que en el cifrado cojamos el true, el mandatorio, pero darle clic en confiar el certificado. En ese caso ya nos muestra la lista de las bases. Seleccionamos base de prueba, le damos en aceptar y vemos que tenemos nuestra conexión hecha. Entonces damos clic en aceptar nuevamente. Una vez que tenemos la conexión a la base que vamos a trabajar, nos filtra las tablas, en este caso la tabla persona. En asignaciones podemos ver la relación que tiene las columnas de entrada, que son las que vienen del flat file source, y en la parte derecha tenemos las columnas que vienen de la base de datos. Ojo, acá podemos ver que también nos trae el campo ID persona, pero en este caso no lo vamos a conectar porque solo vamos a pasar los nombres, apellidos, género, fecha de nacimiento y DNI. El ID persona, como podemos ver, es un identity que va a ser autoincremental. Por eso acá en nuestro Ado.net no relacionamos nada. Entonces damos clic en aceptar y ya tenemos configurado nuestro primer flujo de datos. Bien, continuando con el segundo flujo. De igual forma que hicimos con el primero en el primer data flow test, acá también vamos a trabajar con lo que es el flat file source. Este es el destination, este no va a ir, es el flat file source, perdón. Y también arrastramos el lado.net. Bien, entramos al flat file source y aquí también vamos a buscar el archivo. En este caso no es el txt, sino es el csv. Entonces ruteamos el archivo y también podremos asignarle un nombre. En este caso le vamos a cambiar el que tenemos por defecto para asignarle el de administrar conexión CSV. Bien, una vez que ya tenemos el cambio hecho, vamos a la opción de columnas, que podemos ver cómo lo distribuye Integration Service después de leer el archivo. Y en opciones avanzadas, de igual forma, tenemos las columnas y podemos modificar el tipo de dato y la longitud de cada columna. En este caso, como ya tenemos definido nuestra tabla persona, fecha de nacimiento, le vamos a asignar el de tipo date y el de DNI le vamos a asignar el numérico. Entonces, solo queda revisar los tres campos string, que es nombre, apellido y género, al cual le vamos a cambiar la longitud a 100, que es la que tenemos definido en nuestra base, en nuestra tabla persona. Bueno, en vista previa ya podemos ver que tienen los campos que hemos extraído del archivo CSV. De igual forma, en vista previa también podemos ver esos datos. Entonces, una vez que hemos terminado, damos clic en aceptar y conectamos el file flat source con el destino de Adonet. De esta forma, bueno, como ya hicimos en el primer data flow o en el primer flujo de datos, ya tenemos nuestra conexión hecha y por defecto ya podemos obtener la tabla personal al momento de seleccionar las tablas que queremos. Acá como en el primer flujo tenemos la relación de las columnas de entrada que vienen en este caso del archivo CSV y la columna de destino que viene de la tabla de datos. De igual forma no relacionamos el campo ID persona porque es un identity el cual va a permitir va a ser un registro incremental. Entonces de esta forma ya tenemos nuestro segundo flujo hecho. Vamos a pasar al tercer flujo. Bien, a diferencia de los dos primeros, con respecto a Excel, Excel maneja su propio componente que es el Excel Source y también vamos a jalar el destino de Ado.net para migrar la data. Vamos a probar la conexión de estos dos a ver qué es lo que sucede. Comenzaremos trayendo la información desde el Excel Source. Una vez que ingresemos, damos clic en Nuevo y en Examinar vamos a enrutar el archivo que queremos trabajar.
Acá podemos elegir Microsoft Excel 2016, que es en mi caso. Doy en aceptar y acá podemos ver que nos muestra la opción de tablas o vistas y acá debemos traer el nombre en este caso la hoja del Excel donde se encuentra nuestra información. Como podemos ver, ya nos identifica las columnas que están dentro del Excel. Damos clic en aceptar y luego conectamos el Excel al destino de Adonet. Vamos al destino, vemos que ya tenemos la conexión a la base de prueba que estamos trabajando y jalamos en este caso la tabla persona. Vemos que se hace la relación de la columna de entrada que viene hasta el Excel y con la columna de destino que es la tabla persona. Vamos a aceptar y en este caso vemos que nos da una alerta, una advertencia. Acá, como podemos ver, nos indica la advertencia que hay un tema, podríamos decirlo, de conflicto entre el campo de entrada de los que son género, apellido, nombre y DNI, donde nos dice que el length de entradas es de 255 caracteres, pero que la columna de la base de datos solo admite 100. Entonces, para evitar estas advertencias, vamos a poder trabajar con un nuevo componente. Entonces, para eso vamos a eliminar la relación y en este caso vamos a arrastrar el componente nuevo, el cual es el Data Conversion. Entonces vamos a conectar Excel con el Data Conversion. Una vez conectado, vamos a abrir qué es lo que nos muestra. Entonces el Data Conversion permite detectar las columnas que vienen desde el campo de entrada, que es el Excel, y acá nos identifica, ¿no? Pues tenemos una columna de Output Alias, que es la salida del nombre que le vamos a asignar a los campos. En este caso le vamos a dejar el mismo nombre de salida que el de entrada para manejar un orden. Y acá tenemos lo que son los tipos de datos y lo leen. Como podemos ver acá nosotros por defecto nos indica o nos asigna 255 de longitud. Entonces esto lo podemos modificar. Vamos a asignarle los 100 que le corresponde a los campos de string. Y tanto para fecha de nacimiento y DNI vamos a asignarle su tipo de dato respectivo, como lo hemos hecho con los otros dos flujos de datos. Bien, una vez asignado estos dos, ya tenemos correctamente la asignación de los tipos de datos y podemos darle clic en OK. Entonces, después de tener los datos de conversión, vamos a conectar este data conversion con el ADO de destino. Y acá podemos ver algo nuevo, ¿no? Entonces, los primeros que habíamos tenido eran los Excel Source, que eran los primeros que había detectado. Y ahora, como hemos asignado el data conversion, entonces te detecta la relación que tenemos entre lo que es Data Conversion y en este caso el lado.net. Entonces, para poder asignar el Data Conversion, podemos modificar en esta parte de las columnas de entrada, ya no que apunte del Excel, que es el de entrada misma, sino del Data Conversion, que es donde se hace la conversión de los tipos de datos. Una vez que tengamos ya la relación hecha, podemos continuar con el flujo. Dando clic en aceptar, ya podemos ver que nos desaparecen las advertencias y podemos continuar con el proceso. Si ejecutara tal cual estas tres tareas, se ejecutarían en paralelo, pero si yo quiero darle un orden de ejecución secuencial, debo relacionar estas tres tareas. Para ello vamos a darle un orden, entonces donde primero se ejecute el txt, luego las conectamos entre sí con las líneas verdes y luego seguiría el CSV y al final se ejecutaría el de la tarea de Excel. Ahora, ¿qué sucede si tengo más data flows y quisiera agruparlos? Para ello yo puedo contar con un componente, el cual sería el contenedor de secuencia. Un contenedor de secuencia es un contenedor lógico que nos va a permitir agrupar múltiples tareas. Entonces nosotros podemos pasar estos data flow tasks dentro del contenedor de secuencia para que haya una jerarquía de ejecución. Ahora, si ejecutamos el proyecto, vamos a ver el orden cómo se ejecuta, ¿no? Primero comienza con el migrar txt, luego con el csv y al final ejecuta el Excel.
Si vamos a revisar a nuestra base, en este caso consultamos la tabla, podemos ver los registros que ya se miraron. Son 3.000 registros hechos. Y para darnos cuenta, vemos que en el primero se han migrado 1.000, en el segundo también se están migrando 1.000 y en el último, que es el Excel, también se están migrando 1.000 datos. En el momento de revisar en la base de datos la tabla persona, podemos ver que el ID persona es de manera incremental porque ya que no le hemos mandado ninguna información específica de ese campo. Entonces, en este video hemos aprendido a cómo ejecutar 3 tareas de manera ordenada usando distintos tipos de entrada de datos. Nos veré en un próximo video.